El Gobierno de Canarias ha aprobado el decreto territorial para la recuperación social y económica de la isla de La Palma. Nos atiende desde el otro lado del teléfono la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Nieves Lady Barreto, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Dailo. Bueno, verdaderamente, consejera, estamos ante un tema bastante fresco, de actualidad y absolutamente determinante para la recuperación de la isla de La Palma. ¿Qué establece este decreto? ¿Cuáles son las medidas que contempla, consejera? Bueno, pues es el decreto que hemos ido explicando en estas semanas y que ha estado en exposición pública para que todas las personas afectadas pudieran hacer aportaciones durante 2 semanas en el plan. Este decreto por primera vez permite, es un instrumento, es una herramienta que por primera vez permite que lo que hemos llevado defendiendo durante mucho tiempo, que las personas sean de verdad el elemento central de la recuperación de la isla. Facilita, en este caso, solo la parte urbanística y territorial. Permite que desde hoy que ha entrado, hoy se ha publicado, mañana entra en vigor el decreto, a partir de mañana, pues todas las personas que en los planos se encuentran en la zona verde, que es aquella que tiene 10 metros, menos de 10 metros de espesor, pueden acudir directamente al ayuntamiento, pedir una licencia urbanística y empezar su obra en cuanto la tenga. A eso le añadimos los que se encuentran en zona amarilla, que además de licencia requieren previamente informe científico técnico del Cabildo sobre el enfriamiento de la zona. Y en esto tenemos que decir que de agosto que empezamos con los planos a que presentamos el decreto, hayan pasado 170 hectáreas de la zona amarilla a la verde de enfriamiento. Y luego el decreto regula también las posibilidades, en este caso, de las personas que se encuentran en la zona roja. Y en esto nosotros hemos dicho, volvíamos a decir ayer cuando se aprobaba, que las personas que están en esta posible zona de espacio natural protegido, se les reconoce también el derecho sobre su propiedad y el derecho a ser compensado económicamente, pero es verdad que en su propiedad, hasta que no se delimite el espacio, no se va a saber si pueden o no hacer algo. Por lo tanto, es verdad que para ellos hoy no hay una solución total, la habrá con los decretos que vienen y que vamos a aprobar. Lo más importante, Dailos, es que por fin, después de mucha espera, y eso es cierto porque llevamos 2 años sin un instrumento normativo que dé seguridad para la reconstrucción, después de 2 años tenemos el primer decreto aprobado, el territorial, que reconoce el derecho a la propiedad privada de todas las personas sobre su suelo y que además reconoce el derecho a ser compensado económicamente, eso que también durante tanto tiempo hemos defendido. A partir de ahí, pues introduce novedades en el decreto de construcción en suelo rústico, ese que se denominaba 122, y que ahora se amplía para que las personas que tenían segundas viviendas y viviendas vacacionales puedan hacer esas viviendas en las parcelas que habilita el suelo rústico. Se reconoce el derecho a los herederos. Claramente en estos 2 años personas afectadas han fallecido y se ponían muchas pegas pues para determinadas acciones que querían hacer, se les reconoce el derecho. Bueno, un decreto que a partir de ahora empezará a poder permitir que se hagan realidad pues el día a día de la reconstrucción y de la recuperación que tienen que hacer las propias personas. Y esto nos permite también, Dailo, trabajar una vez blindado el derecho a la compensación económica, trabajar en las tasaciones que existen, en corregir algunos desequilibrios que tenían y en trabajar con el plan plurianual de pagos de cara al año que viene. ¿Qué pasa entonces, consejera, con las demandas, con las quejas, con las alegaciones de los afectados que no se han podido satisfacer en este decreto? ¿Se intentarán satisfacer en próximos decretos? Sí, bueno, el grupo de alegaciones se puede clasificar en 3. Se han presentado un grupo muy técnico de aspectos técnicos del decreto que se han ido incorporando muchos de ellos. Después, un paquete de sugerencias y alegaciones sobre la zona roja, es decir, las personas que hoy no tienen la posibilidad de hacer nada en esa zona. ¿Qué va a pasar? Era otro paquete de sugerencias o alegaciones. Y el tercero se refería a las compensaciones económicas, cómo se van a hacer las tasaciones, etcétera. Bueno, lo que hemos dicho y lo que seguimos diciendo es el periodo de aportaciones sigue abierto. Nosotros no vamos a cerrar una vez que comenzó con este primer decreto. Va a continuar esa atención mientras no haya decreto publicado en horario de mañana. Cuando lo haya, esas 2 semanas intensificamos con las 2 semanas en horario de tarde y de mañana. Y va a continuar. Cualquier persona puede ir en cualquier momento a hacer una alegación, una sugerencia sobre cualquiera de los decretos que vayamos a aprobar, incluso sobre este.
Lo que no quepa aquí, porque a lo mejor no es esa materia no se puede regular en este decreto, se regulará en otro de los que viene. Y si en este hubiera que modificar algo, pues lo modificaremos. Yo creo que esto es importante dejarlo claro. Los decretos son normas y las normas están para aprobarse, también para modificarse. Lo que no podemos es seguir esperando. Nosotros nos hemos planteado un plan de consulta pública y de participación con fecha de fin. Por eso decíamos 2 semanas. ¿Por qué? Porque lo que no podemos tener son reuniones eternas o una participación eterna que al final no concluyan nada. Esto se lo dije en varias reuniones a afectados y lo publicamos así, y a partir de ahora si queda algo por corregir, se corregirá, pero ya tenemos un decreto aprobado, es decir, ya hay un objetivo en marcha y eso es lo que nos irá diciendo una vez que se empiece a aplicar, una vez que las personas vayan al ayuntamiento o vayan por Gesplan a preguntar cualquier cosa, una vez que las personas lo hagan suyo y caminen con el decreto en la mano, es cuando podremos ver si hay que modular algo, si hay que corregir algo, si hay que añadir algo. En tanto no haya norma aprobada, difícilmente podremos recuperar o podemos avanzar. Entonces, yo creo que esto era importante hacerlo y es muy importante que las cosas caminen. Es que lo que no podemos es seguir parados como se estaba. No se puede estar parado eternamente, sino avanzar. Y vamos a hacerlo. Los decretos son un conjunto de decretos que todos se complementan y todos son los que de manera conjunta dan solución total. Uno por sí solo no da una solución total, lo daremos con todos, y a eso le añadimos el plan plurianual de pagos, como te decía. Es decir, la hoja de ruta se pone en marcha con este decreto y seguiremos caminando con el resto de medidas. Por último, consejera, un tema que nos despierta también mucha curiosidad es el futuro de las viviendas que estaban fuera de ordenación, teniendo en cuenta que hay medios de comunicación que han dicho, que le han dado pie al hecho de que este decreto puede posibilitar reconstruir o construir viviendas que eran ilegales. Me gustaría que usted pudiese explicar o matizar esto. Mire, cualquier construcción que empiezo por lo que habilita el decreto. El decreto te permite construir o reconstruir lo que había antes de que el volcán se lo llevara, con las mismas condiciones que estaban antes de que el volcán se llevara, independientemente de lo que hoy diga el planeamiento de esa zona. Es más, el planeamiento tendrá que incorporar lo que dice este decreto. Eso supone que se puede recuperar todo lo que los usos y actividades preexistentes, los usos que estaban consolidados, los fueras de ordenación, etcétera. Sobre el tema de la ilegalidad de una vivienda, vamos a ver, si una vivienda era ilegal, tendría un expediente abierto, porque es el expediente el que determina que algo es ilegal, que puede ser ilegal primero y después cuando se cierra el expediente, que es ilegal definitivamente. Entiendo que eso es a lo que se refieren cuando me han preguntado en otras ocasiones, y en ese caso, si hay una propiedad con un expediente abierto en la Agencia Canaria de Protección del Medio, eso tendrá que seguir su curso. Si concluye la persona favorablemente, la persona tendrá su derecho, si no, no. Y aquellas que ya tengan sentencia judicial firme tienen sentencia judicial. Eso es otro aspecto. Ahí ya no podemos hacer nada porque ya sobre la propia casa recaía ese problema. Pero todo lo demás, si hablamos de viviendas por ordenación, esas no son ilegales. Lo que pasa es que a veces interpretamos que el hecho de tener un fuera de ordenación es que es ilegal. No, eso está dentro de la legalidad, por tanto está regulado por una ley, que es la ley del suelo. Y eso es lo que reconoce este decreto. Te permite hacer absolutamente todo y además hemos incorporado una de las alegaciones que nos presentaban algunas personas ante la duda de que se pudiera exigir temas ambientales, que era una de las advertencias del Estado. Nosotros lo corregimos en el decreto, pero lo hemos puesto más específicamente a través de algunas de las sugerencias de las personas para que quede claro que ninguna de las infraestructuras que se puedan hacer ahora, es decir, de las viviendas, requerirá ningún tipo de evaluación ambiental o ningún tipo de declaración de impacto. Yo creo que esto también es importante dejarlo claro en este decreto. En definitiva, intentamos simplificar trámites y dar la posibilidad de que las personas inicien la recuperación. Siempre dijimos que era importante que la verdadera recuperación la hacían las personas y que lo hagan en las condiciones que podían hacerlo, que las tenían antes de que el volcán se llevara su vida. Consejera, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido y desde aquí, desde Onda Cero La Palma, continuaremos a la espera de que se aprueben los decretos restantes marcados en la hoja de ruta trazado por el propio Ejecutivo. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ti, saludos para todos.